Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, en este videoprograma les quiero leer un escrito por Graham Wood a través de The Atlantic. Es muy interesante esto porque, vaya, habla y nos explica sobre cómo es que la siguiente década, es decir, 2030, pues va a ser incluso peor que estos tiempos. Ojo, tómenlo de manera deportiva nada más. Y es que aquí nos cuentan sobre esto, ¿no? Hay un historiador que cree haber descubierto las leyes de hierro que predicen el ascenso y la caída de las sociedades. Y pues tiene estas noticias. ¿De quién es? Obviamente de Peter Turchin, que es uno de los expertos mundiales en escarabajos del pino y posiblemente también en seres humanos, que se reunió conmigo de mala gana este verano en un campus de la Universidad de Connecticut en Storrs, donde enseña. Con muchas personas durante esta situación del virus, prefirió limitar su contacto humano. También dudaba del contacto humano tuviera mucho valor de todos modos, cuando sus modelos matemáticos ya podían decirme todo lo que necesitaba saber. Pero tuvo que dejar su oficina en algún momento. Una forma de saber que soy ruso es que no puedo pensar en sentarme, me dijo. Tengo que dar un paseo. Ninguno de los dos había visto mucho a nadie desde la situación cuando se cerró el país durante varios meses. Y antes de esto, el campus estaba en silencio. Hace una semana fue más como el impacto de una situación de neutrones. Eso es lo que dijo Turchin. Los animales estaban reclamando tímidamente el campus, dijo. Ardillas, marmotas, ciervos, incluso un halcón de cola roja ocasional. Durante nuestra caminata, los jardineros y algunos niños en patines fueron los únicos que estaban ahí, a la vista, no había más. El año 2020 ha sido amable con Turchin por muchas de las mismas razones. Ha sido un verdadero infierno para el resto de nosotros, ciudades en llamas, líderes electos que respaldan pues estas situaciones bastante duras, aumentos de gente que ya no está con nosotros, gente que incluso lo hace para ya no estar, y para un estadounidense normal estos son signos apocalípticos. Para Turchin le indican que sus modelos, que incorporan miles de años de datos sobre la historia humana, están funcionando. Dice, mira, no toda la historia de la humanidad, me corrigió una vez, solo los últimos 10.000 años. Ha estado advirtiendo durante una década que algunas tendencias sociales y políticas clave presagian una era de discordia, disturbios civiles, carnicerías, pero de lo que la mayoría de los estadounidenses han estado experimentándolo. En 2010 predijo que los disturbios iban a estar más fuertes en 2020 y que no cesarían hasta que estas tendencias sociales y políticas se revertieran. El caos a nivel de finales de la década de los 60, principios de los 70, es el mejor de los casos, que fue una intervención civil total. Esa es la peor. Los problemas fundamentales, dice, son una triada oscura de enfermedades sociales, una clase de élite inflada, con muy pocos trabajos de élite para todos, disminución del nivel de vida de la población en general y un gobierno que no puede cubrir sus posiciones financieras. Estos modelos que rastrean estos factores en otras sociedades a lo largo de la historia son demasiado complicados para explicarlos en un público sin técnica, pero han logrado impresionar a los escritores por las publicaciones no técnicas y le han ganado comparaciones con otros autores de mega historias como Jared Diamond y Yuval Noah Harari. El columnista de The New York Times, Ross Douthat, una vez encontró poco convincente el modelado histórico de Turchin, pero en 2020 lo convirtió en un creyente. En este punto, admitió recientemente Douthat en un podcast: siento que tienes que prestarle un poco más de atención. Diamond y Harari pretendían escribir la historia de la humanidad. Turchin mira hacia un futuro lejano de ciencia ficción para sus compañeros. En su libro del 2006, War, Peace, War, su libro más accesible, se compara con Hari Seldon, el matemático inconformista de la serie de la Fundación Isaac Asimov, que puede predecir el ascenso y la caída de los imperios. En esos 10.000 años de datos, Turchin cree haber encontrado leyes de hierro que dictan el destino de las sociedades humanas. El destino de nuestra propia sociedad no será bonito, al menos a corto plazo. Es demasiado tarde.
Esto fue lo que me dijo cuando pasamos por Mirror Lake, que el sitio web de Yukon describe como un lugar favorito para que los estudiantes lean, se relajen o monten un columpio de madera. Bueno, los problemas son profundos y estructurales, no del tipo que el tedioso proceso del cambio democrático puede solucionar a tiempo para prevenir el caos. Turchin compara Estados Unidos con un enorme barco que se dirige directamente hacia un iceberg. Si tienes una discusión entre la tripulación sobre qué camino tomar, no giras a tiempo y golpeas un iceberg directamente. Bueno, los últimos 10 años han sido objeto de debate. Ese crujido repugnante que ahora se escucha, el acero que se retuerce, los remarches que estallan, ese es el sonido del barco que dio con el iceberg. Bueno, tenemos casi garantizados 5 años verdaderamente preocupantes. Esto es lo que dice Turchin, y probablemente una década o más. El problema, dice, es que hay demasiadas personas como yo. Ustedes son la clase dominante. Esto es lo que dijo, sin más rencor que si me hubiera informado que tenía el pelo castaño o un iPhone un poco más nuevo que el suyo. De los 3 factores que impulsan esta violencia social, Turchin enfatiza más fuertemente la superproducción de la élite, la tendencia de las clases dominantes de una sociedad a crecer más rápido que el número de puestos que sus miembros deben cubrir. Una forma en que una clase dominante puede crecer es biológicamente. Piensen por ejemplo en Arabia Saudita, donde los príncipes y las princesas nacen más rápido de lo que pueden crearse roles reales para ellos. En los Estados Unidos, las élites de sobreproducción a través de la movilidad económica y educativa. Cada vez más personas se enriquecen y cada vez más se educan. Ninguno de estos suena mal por sí solo. No queremos que todos sean ricos y educados, ¿no? Los problemas comienzan cuando el dinero y los títulos de Harvard se convierten en títulos reales en Arabia Saudita. Si mucha gente los tiene, pero solo algunos tienen poder real. Los que no tienen poder eventualmente se vuelven contra los que los tienen. Se acordarán de este artículo que les leí de The Economist, donde ya avisaba justamente de esto, ¿no? Cómo es que tanta gente preparada, o más bien sobrecalificada, bastante inteligente, empieza a inconformarse, ¿no? Y al sistema eso no le conviene, porque al igual como lo que comentan acá, ¿qué pasa cuando la realeza crece más? Y donde no hay puestos reales para todos, ¿no? Es algo similar, un poquito. Piensen, por ejemplo, esto que no le gusta, lo que está pasando en México, lo que está pasando con las élites financieras, con los grandes empresarios. No les está gustando absolutamente nada de esto que está sucediendo a nivel político, económico y demás, porque obviamente ya no están justamente con esta cuestión donde existía este velo invisible de lo que hacían, de lo que dejaban de hacer, de cómo no pagaban impuestos, de cómo se beneficiaban de todo el sistema y de todo el dinero que iba a parar a las inversiones, ¿no? ¿Quiénes eran? Y cuando ahora se dice, no, ahora desde las bases vamos a empezar. Esto es algo que pone, ahora sí que dices, oye, ya no estamos con esto, ya no están esos puestos reales, ¿no? Ya no es tan fácil hacer negocios al amparo del poder. Y justamente no les gusta que empiece a haber una meritocracia, no les gusta que se les caiga el telón y que todos se den cuenta del juego. ¿Ven? Entonces mira, volviendo ahora sí con el artículo, dice, en los Estados Unidos, me dijo Turchin, se pueden ver más y más aspirantes luchando por un solo trabajo en, digamos, una prestigiosa firma de abogados, en un influyente sinecure del gobierno, o aquí se volvió personal, en una revista nacional. Quizás al ver los agujeros en mi camiseta, Turchin notó que una persona puede ser parte de una élite ideológica en lugar de económica. Él no se ve a sí mismo como un miembro de ninguno de los dos. Un profesor llega como máximo a unos pocos cientos de estudiantes, me dijo. Llegas a cientos de miles. Los trabajos de la élite no se multiplican tan rápido como lo hacen las élites. Todavía hay solo 100 escaños en el Senado. Pero más personas que nunca tienen suficiente dinero o títulos para pensar que deberían dirigir el país. Tenemos una situación ahora en la que hay muchas élites luchando por el mismo puesto, y una parte de ellas se convertirá en estrellas, dijo Turchin. Donald Trump, por ejemplo, puede parecer de élite,
padre rico, título de Wharton, inodoros dorados. Pero el trumpismo es un movimiento contra esta élite. Su gobierno está repleto de nadie con credenciales que fueron excluidos de administraciones anteriores. A veces por buenas razones, y a veces porque el establecimiento de Groton Jail simplemente no tenía vacantes. El ex asesor y estratega en jefe de Trump era Steve Bannon. Dijo Turchin: este es un ejemplo paradigmático de una contraélite. Creció en la clase trabajadora. Fue a la escuela de negocios de Harvard y se hizo rico como banquero de inversiones, y al poseer una pequeña participación en los derechos de sindicación de Seinfeld. Nada de eso se tradujo en poder político hasta que se alió con gente común. Él era un contraélite que usó a Trump para abrirse paso, para volver a poner a cargo a los trabajadores blancos. Esto dijo Turchin. La sobreproducción de élites crea contraélites, y las contraélites buscan aliados entre los plebeyos. Si los niveles de vida de los plebeyos decaen, no en relación con las élites, sino en relación con los que tenían antes, aceptan las propuestas de las contraélites, comienzan a ingresar los ejes de sus caídas. La vida de los plebeyos empeora, y los pocos que intentan subirse al bote salvavidas de élite son empujados al agua por quienes ya están a bordo. El detonante final del colapso inminente, esto es lo que dice Turchin, tiende a ser la insolvencia estatal. En algún momento, el aumento de la inseguridad se vuelve caro. Las élites tienen que apaciguar a los ciudadanos descontentos con dádivas y obsequios, y cuando se agotan, tienden que vigilar la disidencia y empezar a oprimir a la gente. Con el tiempo, el Estado agota todas las soluciones a corto plazo, y lo que hasta ahora era una civilización coherente se desintegra. Los pronósticos de Turchin serían más fáciles de descartar como una teorización de taburete de si la desintegración no estuviera sucediendo ahora. Aproximadamente como predijo el vidente de Strauss hace 10 años, si los próximos 10 años son tan sísmicos como el que dicen que serán, sus ideas deberían de ser tomadas en cuenta por historiadores y científicos sociales, asumiendo por supuesto que todavía quedan universidades para emplear a esas personas. Y aquí otra vez un paréntesis, amigos. ¿Se acordarán fines del 2019? ¿Se acuerdan estos análisis de estas películas que hicimos aquí en el canal? El de, por ejemplo, la de Parásitos, Parasite, la de El Guasón, ¿no? Esta de Joker. Era un futuro muy similar al que nos pinta acá Turchin. Esta lucha, esta cuestión en donde la sociedad pasa a ser un sinsentido, una civilización coherente que se desintegra, en donde vemos todas las desigualdades, vemos cómo un sistema descompuesto hace que una sociedad entera, vaya, al menor signo de pérdida en fe de este mismo sistema, pues se sale de control, ¿no? Al final de esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la película de The Parasite o de Parásitos, en donde vemos esta amplia desigualdad, en donde los super ricos prácticamente no tienen absolutamente la noción, la empatía de lo que son las clases de abajo, y cómo las clases de abajo se las arreglan, se las apañan, vaya, se hacen tan vivos para poder subsistir el día a día, el competir y demás, y el meterse con esta familia, los principales, bueno, es que son dos familias, ¿no? Ambos extremos del espectro, y es donde prácticamente se cae ese telón, eso que a veces estaba, ¿no?, como puesto o impuesto a través de medios de comunicación, a través de medios del entretenimiento, a través de la propaganda y demás, donde mágicamente, ¿no?, cada uno tenía su lugar. Pero ¿qué pasa cuando se cae eso? Ese final de esa película es bastante interesante. Es un ojo, así como que, ¿sabes qué? Analicen lo que está pasando. Porque si sigue esta situación, ¿no?, ya lo hemos visto con los grandes billonarios que hay ahora en el planeta. Si sigue esto, si se sigue concentrando el dinero, si vemos que, por ejemplo, Amazon está pues prácticamente ganando absolutamente los terrenos de todo, ¿no? Ya vende medicinas inclusive.
Y obviamente va a quebrar a mucha gente, incluso a sus mismos agremiados, cuando decide competir y vender productos que son similares, ¿no? Pero con mejores precios, envíos gratuitos. Y obviamente la tienda, si vende la tienda, no se cobra a sí misma lo que le cobra a un asociado. Puede vender a meses con intereses. Sin intereses, disculpen. Bueno, vamos a volver con esto de Turchin. ¿Quién es él? Él nació en el 57 en Ovninska, Rusia, una ciudad construida por el Estado soviético como una especie de paraíso nerd, donde los científicos podían colaborar y vivir juntos. Su padre, Valentin, era físico y disidente político. Su madre, Tatiana, se había formado como geóloga. Se mudaron a Moscú cuando tenía 7 años en el 78, huyeron a Nueva York como refugiados políticos y allí encontraron rápidamente una comunidad que hablaba el idioma del hogar, que era la ciencia. Valentin enseñó en la City University of New York y Peter estudió biología en New York University. Obtuvo un doctorado en zoología de Duke. Turchin escribió una disertación sobre el escarabajo mexicano del frijol, una linda plaga parecida a una catarina, o en inglés ladybug, que se alimenta de legumbres en áreas entre los Estados Unidos y Guatemala. Bueno, cuando Turchin comenzó su investigación a principios de la década de los 80, la ecología estaba evolucionando de una manera en que algunos campos ya lo habían hecho. La forma antigua de estudiar los insectos era recolectarlos y describirlos, contar sus patas, medir sus vientres y fijarlos en pedazos de madera aglomerada para referencia futura. Vayan al Museo de Historia Nacional de Londres y en los viejos almacenes todavía se puede ver los estantes de los tarros de campana y las cajas de los especímenes. En los años 70, el físico australiano Robert Mayer había cerrado su atención en la ecología y ayudó a transformarla en una ciencia matemática cuyas herramientas incluían supercomputadoras junto con redes para mariposas y trampas para botellas. Sin embargo, en los primeros días de su carrera, aquí lo que Turchin comentaba es que hizo trabajo de campo, pero contribuyó a la ecología principal mediante la recopilación y el uso de datos para modelar la dinámica de las poblaciones. Por ejemplo, determinando por qué la población de escarabajos del pino podía apoderarse de un bosque o por qué esta misma población podría disminuir. Aquí también trabajó en polillas, topillos y lemmings. Para finales de los 90 ocurrió una situación bastante fuerte. Turchin se dio cuenta de que sabía todo lo que siempre quiso saber sobre los escarabajos. Se compara con Thomasina Coverley, la chica genio de la obra de Tom Stoppard, Arcadia, que estaba obsesionada con los ciclos de vida del urogallo y otras criaturas alrededor de la casa de campo en Derbyshire. El personaje de Stoppard tenía la desventaja de vivir 1 siglo y medio antes del desarrollo de la teoría del caos. Se rindió porque era demasiado complicado. Esto es lo que dijo Turchin. Me di por vencido porque resolví el problema. Turchin publicó una monografía final, Complex Population Dynamics, a Theoretical Empirical Synthesis, en el 2013. Luego les dio las noticias a sus colegas de la UConn de que estaría diciendo una sayonara permanente al campo, aunque continuaría recibiendo un salario como titular, profesor en su departamento. Ya no recibe aumentos de sueldo, pero me dijo que ya estaba en un nivel cómodo, y ya sabes, no necesitas tanto dinero. Por lo general, una crisis de la mediana edad significa que te divorcias de tu ex esposa, te casas con una estudiante de posgrado, eso es lo que dijo él. Me divorcié de una vieja ciencia, y me casé con una nueva. Los pronósticos de Turchin serían más fáciles de descartar como teorías de taburetes si no se estuvieran desarrollando ahora, más o menos como lo predijo hace 10 años. Uno de los últimos artículos pareció de la revista Oikos. ¿La ecología de poblaciones tiene leyes generales?, preguntó Turchin. La mayoría de los ecologistas dijeron que no. Las poblaciones tienen su propia dinámica y cada situación es diferente. Los escarabajos del pino se reproducen, se vuelven locos y devastan los bosques por razones de escarabajos de pinos. Pero eso no significa que las poblaciones de mosquitos o garrapatas aumenten y disminuyan de acuerdo con los mismos ritmos. Turchin sugirió que hay varias proporciones parecidas a las leyes muy generales, que podrían aplicarse a la ecología,
Después de su larga adolescencia de recopilación y catalogación, la ecología tenía suficientes datos para describir estas leyes universales y dejar de pretender que cada especie tenía sus propias idiosincrasias. Los ecologistas conocen estas leyes y, bueno, deberían llamarlas leyes, según él. Turchin propuso, por ejemplo, que las poblaciones de los organismos crecen o disminuyen exponencialmente, no linealmente. Por esto, si comparas dos conejillos de indias, pronto tendrás no solo unos pocos conejillos de indias más, sino un hogar, luego un vecindario, y lleno de estas cosas, siempre que sigas alimentándolos. Estas leyes son lo suficientemente simples como para que lo entienda un estudiante de matemáticas de la escuela secundaria, y describe la suerte de todo, desde las garrapatas hasta los estorninos y camellos. Las leyes que Turchin aplicó a la ecología y su insistencia en llamarlas leyes generaron una controversia respetuosa en este momento. Ahora cité en los libros de texto. Habiendo dejado la ecología, Turchin comenzó una investigación similar, que intentó formular leyes generales para una especie de animal diferente, los seres humanos. Durante mucho tiempo había tenido un interés aficionado por la historia, pero también tenía un instinto de depredador por inspeccionar las sábanas del conocimiento humano y abalanzarse sobre las presas más débiles. Todas las ciencias pasan por esta transición a la matematización, lo que dijo Turchin. Cuando tuve la crisis de la mediana edad, estaba buscando una asignatura en la que pudiera ayudar con esta transición a una ciencia matematizada. Solo quedaba uno, y eso era historia. Los historiadores leen libros, cartas y otros textos. Ocasionalmente, si tienen inclinaciones arqueológicas, desenterrarán tiestos y monedas. Pero para Turchin, confiar únicamente en estos métodos era el equivalente a estudiar insectos fijándolos a un tablero de partículas y contando sus antenas. Si los historiadores no iban a marcar el comienzo de una revolución matemática, ellos mismos asaltarían sus departamentos y lo harían por ellos. Existe un debate de larga data entre científicos y filósofos sobre si la historia tiene leyes generales. Escribieron en él y un coautor en Secular Cycles del 2009. Una premisa básica de nuestro estudio es que las sociedades históricas se pueden estudiar con los mismos métodos que los físicos y biólogos usaron para estudiar los sistemas naturales. Turchin fundó una revista, Cleidodynamics, dedicada a la búsqueda de principios generales que expliquen el funcionamiento y la dinámica de las sociedades históricas. El término es su acuñación. Clio es la musa de la historia. Ya había anunciado la llegada de la disciplina en un artículo de Nature, donde comparó a los historiadores reacios a construir principios generales con sus colegas en biología, que se preocupan más por la vida privada de las currucas. Y dejemos que la historia continúe, enfocándose en lo particular. Esto es lo que escribió. La cliodinámica será una ciencia nueva. Mientras los historiadores desempolvaban campanas en el sótano de las universidades, Turchin y sus seguidores estarían arriba, respondiendo a las grandes preguntas. Para sembrar la investigación de la revista, él diseñó un archivo digital de datos históricos y arqueológicos. La codificación de sus registros requiere delicadeza. Me dijo porque, por ejemplo, el método para determinar el tamaño de la clase de aspirantes a la élite de Francia medieval podría diferir de la media de la misma clase de los Estados Unidos actualmente. Para la Francia medieval, un apoderado es la membresía en su clase noble, que se ha llenado de segundos y terceros hijos que no tenían castillos o mansiones que gobernar. Un apoderado estadounidense, dice Turchin, es el número de abogados. Los datos se ingresan después de que Turchin y los especialistas en el periodo histórico bajo revisión los examinen. Ofrecen sugerencias rápidas y poderosas sobre los fenómenos históricos. Los historiadores de la religión han reflexionado durante mucho tiempo sobre la relación entre el surgimiento de una civilización compleja y la creencia en los dioses, especialmente los dioses moralizadores, del tipo que te regaña por pecar. El año pasado, Turchin y una docena de coautores extrajeron la base de datos, registros de 414 sociedades que abarcan los últimos 10.000 años de 30 regiones de todo el mundo, utilizando 51 medidas de complejidad social y 4 medidas de aplicación sobrenatural de la moral. Para responder la pregunta,
de manera concluyente. Descubrieron que es más probable que las sociedades complejas tengan dioses moralizadores, pero los dioses tienden a comenzar a regañar después de que las sociedades se vuelven complejas, y no antes. A medida que las bases de los datos se expandan, intentarán eliminar más preguntas del ámbito de la especulación humanística y guardarlas en un cajón marcado como respondidas. Una de las conclusiones más desagradables de Turchin es que las sociedades complejas surgen a través de las intervenciones por la democracia. El efecto de esta es recompensar a las comunidades que se organizaron para luchar y sobrevivir, y tienden a acabar con las que son simples y de pequeña escala. Nadie quiere aceptar que vivimos en una sociedad que vivimos, ricas y complejas, con universidades, museos, filosofía y arte, por algo tan feo como la intervención por la democracia. Pero los datos son claros. Los procesos darwinianos seleccionan sociedades complejas porque éstas eliminan a las más simples. La noción de que la democracia encuentra su fuerza en su bondad esencial y mejora moral sobre sus sistemas rivales es igualmente fantasiosa. En cambio, las sociedades democráticas prosperan porque tienen el recuerdo de haber sido casi eliminadas por un enemigo externo. Evitaron la extinción solo a través de la acción colectiva, y el recuerdo de esa acción colectiva hace que la política democrática sea más fácil de conducir en el presente. Existe una correlación muy estrecha entre la adopción de instituciones democráticas y tener que liberar una intervención por la democracia para sobrevivir. Tampoco es bienvenida la conclusión de que los disturbios civiles pronto podrían estar sobre nosotros y podrían llegar a punto de hacer añicos el país. En 2012, por ejemplo, Turchin publicó un análisis sobre la situación de la violencia política en Estados Unidos, nuevamente comenzando con una base de datos. Clasificó 1590 incidentes, disturbios, cualquier evento político que haya marcado la vida política a una persona, de 1780 al 2010. Algunos periodos fueron bastante plácidos y otros bastante no así, con picos de brutalidad en 1870, 1920, 1970, un ciclo de 50 años. Turchin excluye el último incidente, que fue la intervención civil por la democracia, como un evento sui generis. La exclusión puede parecer sospechosa, pero para un estadístico, recortar los valores atípicos es una práctica estándar. Los historiadores y periodistas, por el contrario, tienden a centrarse en los valores atípicos porque son interesantes y a veces pasan por alto tendencias más importantes. Hay ciertos aspectos de esta visión cíclica que requieren volver a aprender partes de la historia americana, prestando especial atención al número de élites. La industrialización del norte, que comenzó a mediados del siglo XIX, dice Turchin, enriqueció a un número de personas. La manada de élite que fue quitada durante esta situación civil por la democracia, que eliminó o empobreció a la clase esclavista del sur, y durante la reconstrucción, ¿qué pasó? Bueno, cuando Estados Unidos experimentó esta ola de eliminación de políticos republicanos, el más famoso de ellos fue James A. Garfield, el 20º presidente de Estados Unidos, por un abogado que había exigido, pero no recibido un nombramiento político. No fue hasta las reformas progresistas de la década de los 20 y después del New Deal que esa sobreproducción de élite en realidad se desaceleró, al menos por un tiempo. Y esta oscilación entre la violencia y la paz, con la sobreproducción de élites como el primer jinete del apocalipsis estadounidense recurrente, inspiró la predicción de Turchin para el 2020. En 2010, cuando Nature entrevistó a los científicos sobre sus predicciones para la próxima década, la mayoría tomó la encuesta como una invitación a una autopromoción, exaltación soñadoramente por los próximos avances en sus campos. Turchin replicó con su profecía en esta situación y dijo que nada menos que un cambio fundamental detendría otro giro violento. Las prescripciones de Turchin son en conjunto vagas e inclasificables. Algunas suenan como ideas que podrían haber surgido de la senadora Elizabeth Warren: grabar a las élites hasta que haya menos.
mientras que otras, como un llamado a reducir la inmigración para mantener altos los salarios de los trabajadores estadounidenses, se asemejan al proteccionismo trumpiano. Otras políticas son simplemente heréticas. Se opone a la educación superior orientada a credenciales. Por ejemplo, ¿qué dice que es una forma de producir élites en masa sin también producir el trabajo de élite en masa para que los ocupen? Los arquitectos de tales políticas, me dijo, están creando élites excedentes y algunos se convierten en contraélites. Un enfoque más inteligente sería mantener el número de élites reducido y los salarios reales de la población en general en constante aumento. ¿Cómo hacerlo? Turchin dice que realmente no lo sabe y que no es su trabajo saberlo. Realmente no pienso en términos de políticas específicas. Necesitamos detener el proceso desbocado de sobreproducción de élites, pero no sé qué funcionará para hacerlo, y nadie más lo hace. ¿Aumentar los impuestos? ¿Aumentar el salario mínimo? ¿Renta básica universal? Admitió que cada una de estas posibilidades tendrían efectos impredecibles. Recordó una historia que había escuchado cuando todavía era un ecologista. El Servicio Forestal había implementado una vez un plan para reducir la población de escarabajos de la corteza con pesticidas, solo para descubrir que el pesticida acababa con los depredadores de los escarabajos de manera aún más efectiva de la que estos eliminaron al escarabajo. La intervención resultó en más escarabajos que antes. La lección, dijo, fue practicar el manejo adaptativo, cambiando y modulando su enfoque sobre la marcha. Con el tiempo, espera Turchin que nuestra comprensión de la dinámica histórica madurará hasta el punto de que ningún gobierno formulará políticas sin reflexionar sobre si se está precipitando hacia un desastre predestinado matemáticamente. Dice que podría imaginarse que una agencia asimoviana que controle los indicadores principales y asesore en consecuencia sería como la Reserva Federal, pero en lugar de monitorear la inflación y controlar la oferta monetaria, tendría la tarea de evitar un colapso total de las civilizaciones. ¿Qué opinan de esto, amigos? O sea, no sé si ustedes alguna vez se preguntaron, ¿no? Así, oye, cada año, ¿cuánta gente de lo que tú estudiaste, lo que sea, ¿no? Si estudiaste una profesión o si estás en algún negocio, un emprendimiento, tienes tu fábrica, tienes tu lo que sea, ¿no? ¿Te has preguntado, bueno, cada año cuántos más se suban a esta competencia? ¿Cuántos se gradúan de arquitectos, no? Porque puedes pensar, mira, este gran arquitecto que hizo tal rascacielos, que diseñó esta casa, que diseñó, vaya, todo eso, ¿no? Pero, ¿acaso hay la posibilidad para que los cientos de miles de arquitectos que se gradúan al año en tu país tengan la posibilidad de hacer eso? O en cualquier otra área, ¿no? Oye, mira, pusieron esto, ¿y qué tal si en la cuadra se ponen todos a vender igual que tú? Lo mismo que tú. Digo, obviamente es un caso muy hipotético que jamás pasaría, pero así a veces sí sucede, ¿no? Cuando vemos a veces los mercados donde muchos ya empiezan a vender la misma mercancía que está de moda, pero y luego ya el sol ya no sale para todos, ¿verdad? Bueno, es algo así lo que dice Turchin. Volviendo a este tema, ya sé que me he extendido bastante. Digo, ya solía hacer videos muchísimo más cortos, pero bueno, este lo amerita. Ya falta poco, amigos. Si quieres verlo en otro momento, no te preocupes. YouTube puedes ponerle pausa y continuarlo más tarde. Todos los que se han quedado, todos los que me han apoyado con un superchat, muchas gracias y continuamos. Mira, los historiadores, en su conjunto, no han aceptado amablemente los términos de rendición de Turchin. Desde al menos el siglo XIX, la disciplina ha adoptado la idea de que la historia es irreductiblemente compleja, y ahora la mayoría de los historiadores creen que las diversidades de la actividad humana frustrará cualquier intento de llegar a leyes generales, especialmente las predictivas, como dijo Joe Gouldy, historiador de la Universidad Metodista del Sur. Algunos historiadores consideran a Turchin como los astrónomos consideran a Nostradamus. Otros eventos. La idea de que una cosa causa otra y que el patrón causal
puede informarle sobre secuencias de eventos en otro lugar o siglo es territorio extraño. Incluso se podría decir que lo que define la historia como una empresa humanista es la creencia de que no se rige por leyes científicas, que las partes operativas de las sociedades humanas no son como bolas de billar, que si están dispuestas en ciertos ángulos y golpeadas con cierta cantidad de fuerza, invariablemente se agrietará y rodará hacia una esquina de esta situación o una bolsa lateral de paz. Turchin responde que ha escuchado afirmaciones de complejidades irreductibles antes, y que la aplicación constante del método científico ha logrado manejar esa complejidad. Considere, dice, el concepto de temperatura, algo tan obviamente cuantificable ahora que nos reímos de la idea de que es demasiado vago para medirlo. Antes de que la gente supiera que la temperatura era lo mejor que podía ser, es decir, que tenía frío o calor. Eso lo dijo Turchin. El concepto dependía de muchos factores: viento, humedad, diferencias de percepción de los humanos comunes. Ahora tenemos termómetros. Turchin quiere inventar un termómetro para las sociedades humanas que midirá cuánto es probable que se convierta esto en una intervención por la democracia. Con el tiempo, Turchin espera que ningún gobierno formulará políticas sin reflexionar sobre si estás precipitándote hacia un desastre predestinado matemáticamente. Un científico social puede hablar con Turchin en su propio argot matemático. Ese es Ding-Hsin Zhao, profesor de sociología en la Universidad de Chicago, que es increíblemente también un antiguo ecólogo matemático. Obtuvo un doctorado modelando la dinámica de la población del gorgojo de la zanahoria antes de obtener su segundo doctorado en sociología política china. Dice: mira, vengo de una formación en ciencias naturales y en cierto modo simpatizo con Turchin. Si vienes a las ciencias sociales desde las ciencias naturales, tienes una forma poderosa de ver el mundo, pero también puede cometer grandes errores. Zhao dijo que los seres humanos son mucho más complicados que los insectos. Las especies biológicas no elaboran estrategias de una manera muy flexible. Después de milenios de investigación y desarrollo evolutivo, un pájaro carpintero ideará formas ingeniosas de clavar su pico en un árbol en busca de alimento. Incluso podría traer características sociales. Un pájaro carpintero alfa podría hacer que los pájaros carpinteros beta de alas fuertes le den los primeros pasos sobre las termitas más sabrosas. Pero los humanos son criaturas sociales mucho más astutas. Un pájaro carpintero se comerá la termita, pero no explicará que lo esté haciendo porque es su derecho divino. Los humanos utilizan movimientos de poder ideológico como todo el tiempo. Las decisiones de un Donald Trump o un Xi Jinping, un científico natural, tiene que incorporar la mirada y de complejidades de la estrategia, la emoción y las creencias humanas. Ese es el cambio. No obstante, Turchin está llenando un nicho historiográfico que los historiadores académicos dejaron vacío, con alergias no solo a la ciencia, sino a una visión más amplia del pasado. Se sitúa en una tradición rusa propensa a pensar en tolstoyanos arrolladores sobre el camino de la historia. En comparación, los historiadores estadounidenses en su mayoría parecen microhistoriadores. Pocos se atreven a escribir la historia de los Estados Unidos, y mucho menos una civilización humana. El enfoque de Turchin es también ruso o post-soviético, en su rechazo de la teoría marxista del progreso histórico, que había sido ideología oficial del Estado soviético. Cuando la URSS colapsó, también lo hicieron el requisito de que la escritura histórica reconociera el comunismo internacional como la condición hacia la cual se inclina el arco de la historia. Turchin abandonó la ideología por completo y dice: en lugar de inclinarse hacia el progreso, el arco en su visión se dobla completamente hacia atrás sobre sí mismo, en un bucle sin fin de auge y caída. Esto lo pone en desacuerdo con los historiadores estadounidenses, muchos de los cuales albergan una fe tácita en la democracia liberal. Es el estado final de toda la historia. Escribir la historia de esta manera cíclica y arrolladora es más fácil si estás capacitado fuera del campo. Si miras quién está haciendo estas mega historias, la mayoría de las veces no son historiadores reales. Es lo que me dijo Walter Scheidel, un historiador real de Stanford.
Scheidel, cuyos libros abarcan milenios, se tomó en serio el trabajo de Turchin e incluso coescribió un artículo con él. En cambio, provienen de campos científicos donde estos tabúes no dominan. El libro más famoso del género, Guns, Germs and Steel, de 1997, contempló 13.000 años de historia humana en un solo volumen. Su autor, Jared Diamond, pasó la primera mitad de su carrera como uno de los principales expertos del mundo en fisiología de la vesícula biliar. Steven Pinker, un psicólogo cognitivo que estudia cómo los niños adquieren partes del habla, ha escrito una mega historia sobre el declive de la violencia a lo largo de miles de años y sobre el florecimiento humano desde la Ilustración. La mayoría de los historiadores a los que se pregunta sobre estos hombres, y por alguna razón, la mega historia es casi siempre la búsqueda masculina. Usaban términos como hazme-reír y claramente tendenciosos para describirlos. Pinker replica que los historiadores están resentidos por la atención que han recibido los tacaños disciplinarios, como él, por aplicar métodos científicos a las humanidades y llegar a las conclusiones que habían eludido los métodos antiguos. Es escéptico de las afirmaciones de Turchin sobre los ciclos históricos, pero cree en la investigación histórica basada en datos. Dado el ruido del comportamiento humano y la prevalencia de sesgos cognitivos, es fácil engañarse uno mismo acerca de un periodo o tendencia histórica elegida en el evento que se adapte a la narrativa. Y dice, mira, la única respuesta es utilizar grandes conjuntos de datos. Pinker agradece a los historiadores tradicionales por su trabajo al recopilar estos conjuntos de datos, y me dijo en un correo electrónico que merecen una admiración extraordinaria por su investigación original. Limpiar la porquería de los ratones de los registros judiciales mohosos en el sótano de los ayuntamientos, como me dijo un historiador. No piden la rendición, sino una tregua. No hay ninguna razón por que la historia tradicional y la ciencia de los datos no pueda fusionarse en una empresa cooperativa. Saber cosas es difícil y tenemos que utilizar las herramientas disponibles. Gouldy, que es el profesor de la Universidad Metodista del Sur, es un académico que ha adoptado herramientas de los historiadores que habían desaparecido anteriormente. Ella es una pionera de la historia basada en datos que considera escalas de tiempo más allá de la vida humana. Su técnica principal es la extracción de textos. Por ejemplo, examinar los millones y millones de palabras capturadas en el debate parlamentario para comprender la historia del uso de la tierra en los últimos siglos del Imperio Británico. Gouldy puede parecer una recluta potencial para la cliodinámica, pero su enfoque de los conjuntos de datos se basa en los métodos tradicionales de las humanidades. Cuenta la frecuencia de las palabras en lugar de tratar de encontrar formas de comprar categorías grandes y difusas entre civilizaciones. Las conclusiones de Turchin son tan buenas como sus bases de datos, me dijo, y cualquier base de datos que intente codificar algo tan complejo como quienes constituyen las élites de una sociedad, luego intenta hacer comparaciones similares a lo largo de milenios y océanos, se encontrarán con el escepticismo de los historiadores tradicionales, que niegan que el tema al que se ha estado dedicando sus vidas se puede expresar en formato de Excel. Los datos de Turchin también se limitan a las características generadas observadas durante 10.000 años, o alrededor de 200 vidas. Sin embargo, 200 vidas son al menos más ambiciosas que el alcance histórico promedio de solo una. Y la recompensa por esa ambición, además de los derechos de fanfarronear por haber explicado potencialmente todo lo que ha sucedido a los seres humanos, incluye algo que todo escritor desea: audiencia. Pensar en pequeño rara vez hace que te citen en The New York Times, y Turchin aún no ha atraído al público masivo del Diamond, Pinker o Harari, pero ha atraído a conocedores de la catastrófica política, periodistas y expertos que buscan grandes respuestas y preguntas urgentes y verdaderos creyentes en el poder de la ciencia para conquistar la incertidumbre y mejorar el mundo. Sin duda, ha vendido más que la mayoría de los expertos de escarabajos, y si tiene razón, es difícil ver cómo la historia evitará asimilar sus percepciones, si pueda evitar ser abolido por ellas, y en
privado. La cliodinámica se encuentra ahora en una lista larga de métodos que llegaron a la escena de la promesa de la revolución histórica. Muchos eran modas, pero algunos sobrevivieron a esta etapa para ocupar un lugar que les correspondía en el conjunto de herramientas históricas en expansión. Los métodos de Turchin ya han demostrado su poder. La cliodinámica ofrece hipótesis científicas y la historia humana nos brinda cada vez más oportunidades para verificar sus predicciones, revelando si Peter Turchin es un Harari Sheldon o un nuevo Nostradamus. Por mi propio bien, hay pocos pensadores a los que esté más ansioso de ver que se equivocan. Amigos, ¿qué opinan de esto? Sé que es largo, pero es interesante. Analizar un poco esto de la cliodinámica, analizar todas estas situaciones que se ha expresado Turchin, y vaya, yo no siento que esté muy errado en esta competencia de las élites. Mucha gente que quiere un lugar, mucha gente que quiere y pelea por esto, ¿no? Y el creciente descontento que existe a nivel mundial, y como poco a poco vemos que con la cuarta revolución industrial, con la automatización laboral y con toda esta pérdida del nivel de vida de la gente, pues parece que no está tan errado, ¿no? Porque mucha gente quiere destacar, porque mucha gente no quiere estar ahí, ¿no? Y siguen con esta persecución del sueño americano, pero ese sueño ya no existe, y mucho menos los puestos para dar y brindar el nivel de vida en un mundo con una nueva economía que se está planteando en este gran reset del 2021. ¿Ustedes qué piensan que va a suceder? Está complejo, ¿no? Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.